es el regocijo. Así como cuando oramos y le decimos al Señor, o decimos que tenemos fe, pero también podemos tener el fe, tener el fe. También el Señor amado no solo es el fe, Él es ¿qué? La fe. El gozo, Él es el regocijo, Él es el paz. Es la paz. Él es la paz. En alguna ocasión el amado enseñándonos una de su palabra, algo de su palabra. Él nos dijo algo bien importante. Yo soy, dijo, yo soy el eterno. Escucha, escucha. Yo soy el eterno. Pero también yo soy la eternidad. Gloria al Señor. Y si analizamos esto, si lo discernimos, nos damos cuenta que Él es el todo. Él es el totalidad y Él es el plenitud. Él es el eterno, porque Él es eterno. Amén. Pero Él es la eternidad. Él es el eternidad. Así que nada hay que no sea Él. Él es todo. Así que nos regocijamos en Él porque Él es nuestro regocijo. Él es el regocijo. ¿Sí? Es como cuando se habla de fuerzas nuevas. Dice la Escritura que renuevas mis fuerzas como las del búfalo, ¿cierto? Renuevas mis fuerzas como las del búfalo. Pero Él va más allá de su palabra aún. Él nos enseña que nosotros debemos pedir las fuerzas nuevas, pero las que emanan de Él. ¿Eso significa qué, hermano Elliot? Las del búfalo, el búfalo es una criatura, a fin de cuentas. Están limitadas. Están limitadas. Pero las fuerzas que provienen, que emanan de Él, esas son ilimitadas. Las que fluyen de su presencia, de su trono. Imagina por un momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Imagina un trono. Imagina, y estamos hablando de la imaginación espiritual, del análisis espiritual, del discernimiento espiritual. No estamos hablando de algo físico. Imagina con tu imaginación espiritual a Dios ahí sentado. Imagina que luz sale de su esencia, de su presencia. Imagina que de su trono sale un río enorme, inmenso, que dice la Escritura, riega toda la tierra. En ese río está todo lo que necesitamos: gozo, paz, alegría. ¿Sí? ¿Estás entendiendo esto? Ahí están las fuerzas que emanan. Como figura, recuerda que Él es la fuente, Él es el fuente de agua viva. Él lo dijo: el que cree en mí no tendrá sed jamás. De su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Así con tus ojos
cerrados, con tu cerviz inclinada en humillación, con la disposición y la disponibilidad que Él puso en ti hoy. Despójate de esas situaciones, de tus afanes, despójate de tus ideas, despójate de lo que tú piensas, sientes, crees, y vincúlate con Él. Vincúlate con Él. Imagina que esa fuente llega a ti y no solamente te baña, no solamente te llena, no solo te inunda, sino que te sumerge. Tú te sumerges, escucha, más allá de la plenitud, más allá de la llenura de su presencia, sumérgete en Él. Es como decir, desaparece tú, que Él sea en todo, por todo, sobre todo, inundándolo todo. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por tu provisión, por tu providencia. Gracias, mi Dios, por tu nombre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tus promesas, por tus pactos. Gracias, Dios, por tus mandamientos, por tus ordenanzas, por tus preceptos, por tus estatutos, por tus leyes, por tus decretos. Gracias, Señor, por gobernarnos con mano fuerte, con brazo de poder, con diestra de justicia. Gracias por guiarnos, por enseñarnos, por inspirarnos, Dios, por llevarnos y dirigirnos por tus caminos, por sendero de justicia, por amor de tu nombre. Gracias por tu esencia y sensibilidad que has puesto en nosotros. Gracias por producir en nosotros tu pensar y tu sentir, el querer, el hacer por tu buena voluntad. Gracias, mi Señor, por enseñarnos, por abrir nuestros sentidos espirituales, por avivarlos, por aumentarlos, por despertarlos, Señor, porque de esta manera podemos conocerte un poco más cada día. Estamos agradecidos, Señor, por permitirnos la oportunidad diaria de venir a tus atrios y estar a tus pies, Señor, invocando tu presencia y tu nombre, y como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a tu reino, a tu presencia y autoridad, a tu dominio, Señor, esperando que tú te manifiestes, que tú te hagas presente y te hagas real a nuestra vida un poco más hoy, Señor, en plenitud, en totalidad, Dios del cielo y de la tierra, y seas propicio a la obra de tus manos. Hoy abrimos nuestro oído para escuchar tu palabra, para entenderla, para discernirla. Espíritu Santo, guíanos, inspíranos, mi Señor. Amén. Hemos hablado respecto de este tema durante cuatro clases, por decirlo de esta manera. Recuerden, aquí no estamos predicando, siempre lo he dicho, y ministro con el que platico se los digo siempre.
deja de predicarle a la iglesia, hermano Elliot. ¿Dejar de predicarle a quién? La iglesia. A la iglesia. Y tú dirás, ¿cómo que dejar de predicarles? Pues si ese es nuestro trabajo, no. La predicación del evangelio es para los de afuera. Escucha, la predicación del evangelio es para los de afuera. La enseñanza es para los de adentro, ¿cierto? El maestro dijo algo importante. Vayan por todo el mundo Prediquen. y prediquen. ¿Y qué? Y hagan discípulos. Vayan y prediquen y hagan discípulos. Son dos cosas que van a la par, van de la mano, sí. Pero en algún momento se tiene que hacer una separación, por así decirlo, una diferencia de lo que es la predicación del evangelio para las almas y lo que es hacer discípulos de esas almas. La gente, los ministros hoy, siguen predicándole a la iglesia, siguen, ¿qué? Dándoles lechita, acariciándoles la orejita. Por eso hemos dicho que hoy en las congregaciones hay multitudes calentando un asiento. Nada más es lo único que hacen. Van porque les prometen algo o porque esperan algo de Dios. Y no me refiero a algo que tenga que ver con lo espiritual. Tiene y no que ver, porque Dios que es espíritu. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos conforme a la palabra que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Y que nosotros estamos corriendo y estamos peleando la buena carrera y la pelea, la batalla de la fe. Todo es espiritual, pero la gente que hoy abarrota, llena las multitudes que llenan hoy los salones, los templos, solamente han puesto su mirada, han puesto su visión, su perspectiva en lo que se traduce como material, pretendiendo usar lo espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Pretendiendo a través de lo espiritual suplir lo material. Por eso mucha gente no crece espiritualmente, porque solo están allí porque sus intereses no están puestos en el Señor. Escucha, sus intereses son de tipo personal, pero tienen que ver más con lo material que con lo espiritual. Esto lo vemos en el hecho de que, por ejemplo, hace unos días una mujer fue a pedir consejo. Una mujer ya mayor, y me dijo: Señor, ¿puedo hacerle una pregunta allí en el lugar de provisión? Claro, ya le dije a nuestro hermano Elliot, le dije: hazte cargo, hijo. Ya me salí con la mujer del lugar para platicar con libertad. Eso es lo que hacemos allí en el lugar de provisión. Cuando llegan las personas, pues uno de nosotros nos hacemos lío ahí, ¿verdad? Y el otro va a ministrar a esa alma. Ese es el trabajo que Dios nos dio. Es lo que Dios nos ordenó, así lo estableció Dios, así lo decretó y así lo disfrutamos. ¿Cierto, hermano Elio? Lo disfrutamos porque disfrutamos hacer la obra de Dios. Me empezó a platicar su necesidad y me dijo: es que yo tengo pareja. No le decía esposo, tengo pareja, dijo. Pero él me es infiel. Escucha, él me es infiel. Pero hermano, cuando me dijo hermano, dije: conoce el evangelio. Y sí,
Resulta que es una persona, un alma que ya conoce el Evangelio hace tiempo. Pero fíjese cómo a pesar de los años, hay almas que no han crecido espiritualmente. Siguen allí, calentando un asiento. Como nosotros vulgarmente decimos, aplastando el trasero. Pero no crecen, porque sus ministros siguen acariciándoles la orejita y siguen predicándoles el Evangelio. No los están discipulando. Y me dijo, hermano, ¿es lícito que yo me busque otra pareja? ¿Se dan cuenta? Porque la pareja que tengo me es infiel. Platicando con ella, ya ahondando un poco en su situación, resulta que no es su pareja, es su esposo. Es su esposo. Pero el hombre le es infiel y el hombre conoce del Evangelio también. Los dos, dice, los dos nos reunimos. Ah, caray, o sea, no se reunían, se reúnen. ¿Cuánta gente, cuántos matrimonios en el pueblo viven así? Se reúnen, pero ellos siguen viviendo sus vidas como si no conocieran de Dios. Solamente van a calentar un asiento, pero no han crecido espiritualmente porque no los están discipulando. Les siguen dando lechita espiritual. No están comiendo alimento sólido. Y la palabra de Dios nos enseña que la leche es para los niños fluctuantes. Es decir, la leche es para los bebés. Los que todavía se alimentan necesitan ser alimentados con, hablando en figura materna, con el pecho o con la mamila, o como dicen en Honduras, ¿cómo le llaman? El pepe. En Honduras le dicen el pepe, ¿verdad? Aquí un pepe es un modismo del nombre José. Aquí a los José les llamamos Pepe, pero el día que nuestra hermana Ludín vino y empezó a llamarle el Pepe, y le dije, oye, no es un Pepe, aquí Pepe es un nombre, es un modismo de un nombre José. No, es que allá le decimos Pepes. No sé en cuántos más países les digan Pepe, pero bueno, aquí en México le llamamos chiche, titi, teta, mamila, biberón, ¿cierto? Hay muchos calificativos para esa situación. En la iglesia, en el pueblo, hay muchos que todavía, a pesar de los años, toman titi, toman pepe. Y no solamente lo toman, se los tienen que dar porque son incapaces aún ¿de qué? De sujetarlo con la mano. Mamá, que en este caso una figura el pastor como mamá. Y estoy usando figuras, ¿de acuerdo? Porque ya en muchos lugares les exigen que les llamen ¿qué? Mamá o papá, papi o mami. Qué estupidez. Pero en fin, estamos usando figuras para que me entiendan mejor. ¿Cuántos en la iglesia están todavía necesitados de qué? Del pecho, o de la titi, o de la mamila, del biberón, del pepe. Y tienen años en el Evangelio. Tienen años y no crecen. Siguen siendo lo que la Escritura califica como niños fluctuantes. Cuando le empecé a hablar
a la mujer conforme a la palabra, porque resulta, ella me dijo así, es que yo tengo mis necesidades también. Digo, nosotros como adultos entendemos a qué se refiere. La mujer pues tiene necesidades fisiológicas, necesita sexo, necesita atención, necesita esto, necesita aquello. Y mi pareja, decía, mi pareja anda con otras mujeres. Pero hay hombres, hay un hombre que me propone, fíjese bien, a pesar de los años, hay personas que no es que no sepan lo que es correcto o lo que es incorrecto. Son personas que cuando van a buscar un consejo, escucha, ellos quieren oír, ¿qué? Quieren que les digan lo que quieren oír. Hoy los creyentes modernos piden consejo porque quieren que les digan lo que quieren oír. Porque creen que los ministros modernos tienen tantos pelos en la lengua, decimos aquí. Tienen miedo, tienen pavor, tienen pánico de decir las cosas como las dice Dios. Por eso es que aquí afirmamos que el pueblo hoy, en estos tiempos, ni está preparado, ni se está preparando, ni lo están preparando para lo que viene. ¿Escuchas eso? ¿Será igual, hermano Elliot? ¿Estar preparado? ¿Estar preparándose? ¿O ser preparado? ¿Es lo mismo? No. Son etapas. Son etapas. Hoy la gente rechazan el gobierno de Dios porque no quieren que Él los apaciente. Porque saben que es asumir un compromiso con Dios, no con el hombre. Muchos que no aceptan la enseñanza es por la simple y sencilla razón de que en su interior saben que tendrá que llegar un tiempo de decisiones. Y una de las decisiones que tendrán que tomar las almas cuando empiezan a ser discipulados es que tienen que tomar la decisión de si siguen ahí donde están o buscan un lugar donde les hablen la sana doctrina. Y muchos no quieren eso. Cuando le empecé a hablar fuerte a la mujer, cuando le empecé a decir conforme a la palabra lo que Dios dice, no lo que el pastor dice, no lo que yo digo, la mujer dijo, es que tengo prisa, me tengo que ir. ¿Por qué crees que se fue tan rápido? La mujer no quiere escuchar. ¿Por qué? Le dije, ¿qué caso tiene? ¿O por qué tú pretendes pagarle con la misma moneda? Hermano, es que él y yo no somos casados por la iglesia. Fíjese bien. Nunca nos casamos, dijo. Tuve que entrar en un tema en donde, hablando desde cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, le dije, Dios no estableció un ritual de bodas. Él creó al hombre y creó a la mujer, dice la Escritura, y dijo, fructifíquense, ¿y qué? Y multiplíquense. El Señor no vistió a Eva de blanco, no vistió a Adán de traje, tampoco se puso a darles un discurso allí meritorio de lo que es el matrimonio, ¿no? Él dijo, fructifíquense, ¿qué? Y multiplíquense. ¿Por qué? Porque ante Dios, y Jesús el amado lo dijo después,
¿Qué no han leído que cuando Dios hizo al hombre, varón y hembra los creó? De manera, dice, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque se unirá el hombre a su mujer y no serán más dos, sino una sola carne. ¿Cierto? De manera que cuando un hombre y una mujer se unen ante Dios, son marido y mujer. Y le dije, Él es tu esposo, y lo que tú estás haciendo es pretendiendo pagarle con la misma moneda, pero ante Dios, tú y él son marido y mujer. Y tal vez no te has puesto a pensar, le dije, que lo que está sucediendo aquí es que Dios te está llamando a ti. A ti te está llamando a través de esta situación. De tu esposo, Él se encargará, Dios se hará cargo. Pero de momento a quien Dios está llamando es a ti, porque tú no quieres nada con Dios, le dije. No estás dispuesta a asumir un compromiso con Dios. Y por eso tú pretendes hacer lo mismo que Él. Por eso te pregunté si conoces de la palabra, y si tu esposo conoce de la palabra, no le digas mi pareja. Él es tu esposo ante Dios. La mujer ya no hallaba cómo salirse, cómo cortar la conversación. Total, me interrumpió y dijo, es que tengo prisa, me tengo que ir. Y se fue. Mucha gente vive así en el pueblo. Hermano, ¿es cierto o no? Buscan tu consejo, buscan tu palabra porque ellos quieren que tú les digas lo que ellos quieren oír. Porque están acostumbrados que allí en donde se reúnen el pastorcillo, el lidercillo o la lidercilla les acarician la oreja, les dan lechita, no los están discipulando, no los están alimentando con alimento sólido. Por eso mucha gente no le gusta esta palabra. Porque los indoctos, los ignorantes, los necios y los desleales solamente se dedican a torcer y acomodar y a moldar la palabra de Dios, las escrituras, para su provecho personal. Hablamos la enseñanza anterior acerca de cuánta y tanta herejía que ha nacido dentro del pueblo. Dentro del pueblo. No nacieron afuera, nacieron adentro. Les dije, todas esas doctrinas, todas, sin excepción, ya se manifestaban en la antigüedad. Desde que el Señor vino por primera vez, desde que Él se fue, dice, ascendió a los cielos y dejó mandamientos, desde que la iglesia nació, desde que el pueblo de Dios, en este caso espiritual, el Israel espiritual, aunque muchos les retumban las orejas y niegan esto, pero los hijos de Dios, los que él llama mis hijos, los cristianos, los que habla la escritura y llama cristianos, los de ese camino, escucha, somos el Israel espiritual. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Para aquellos que dicen que no, existe un Israel carnal como nación, pero también existe un Israel espiritual, y ese Israel espiritual somos nosotros. La Escritura nos enseña, allí hablando Pablo a los romanos, que dice que el olivo natural es el pueblo de Israel, la nación de Israel, pero el olivo silvestre dice que fue injertado en el olivo natural, es decir, nosotros. Eso automáticamente nos convierte en el Israel espiritual, el que Dios está formando, que no proviene ni de carne, ni de sangre, ni de hueso. Proviene de su espíritu. Hace unos días hice una pregunta y vuelvo a preguntarla.
hablando del Pentecostés, y esto se los dejé de tarea a muchos por ahí para que le pidan a Dios revelación. No les diré sí o no, solo les daré pequeñas claves para que se den cuenta que hay muchas cosas que desconocemos y que solamente a través de la revelación divina a quien Dios quiere dársela, podemos conocerlas, podemos saberlas. Por eso Él dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta fue, los profetas antiguos, y es una pregunta que le hice a Dios, Señor, los profetas antiguos, ¿oraban en lenguas? Esto trayendo a memoria el día de Pentecostés. Hay muchos, escucha, que niegan, que cuestionan, que refutan, que hacen polémica, que discuten, que contienden con el tema del Pentecostés, con las lenguas. Muchos que indoctos, que tienen espíritu de estupor, que como no comprenden todo lo que se refiere al por qué esos como 120 que había en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo, escucha, hermano Elliot, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. Dice que empezaron a orar y a hablar en diferentes lenguas. Yo le pregunté a Dios, Señor, fueron ungidos con tu presencia, fueron llenados, fueron plenos, fueron inundados, fueron sumergidos en tu presencia. Pregunto, los profetas en la antigüedad, tus antiguos siervos, profetas, y también hubo siervas profetas, ¿también oraban en lenguas? ¿También oraban en lenguas, hermano Elliot? No digas ni sí ni no. Solo, yo sé que esta pregunta suena raro, pero si le pides dirección a Dios, si le pides inspiración a Dios, te darás cuenta que tiene mucha lógica. Yo le hago a Dios preguntas que a veces a oídos profanos, a oídos cerrados, no tienen ningún sentido común, no tienen lógica, pero sí la tienen. Porque si yo le hago una pregunta a Dios, es porque Él me está inspirando para que se la haga, porque Él me quiere enseñar algo a mí, para después enseñárselo a sus almas. Él dio la respuesta y me sorprendió. Y le he seguido preguntando más acerca de ese tema y hace unos días Él me dijo algo. ¿Quién inspiró las lenguas en los 120 el día de Pentecostés, hermano Elio? ¿Quién las inspiró? Eran lenguas humanas, sí, la mayoría, mas no todas. ¿Quién las inspiró? El Espíritu Santo. Ahora vamos más allá. ¿Quién inspiraba y usaba a los profetas antiguos? El Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento le llaman ¿qué? El Espíritu de Yahweh. El Espíritu de ¿qué? Yahweh. En el Nuevo Testamento ya se devela como una persona. El Espíritu Santo, el Consolador. Ahora, lo demás lo dejo a tu ¿qué? A tu criterio, pero que sea criterio espiritual. Hay muchas cosas que como tales no están allí escritas en la Biblia, vamos. Pero son cosas que Dios, si le place, puede develar para revelar a través de lo que está escrito. Entonces,
Él ya nos había dado una respuesta. Pero como yo he seguido pidiéndole a Dios confirmación de su palabra y pidiéndole a Dios revelación de su palabra, Él amplía la información. ¿Para qué? Para que nosotros estemos seguros de lo que estamos enseñando. Porque lo que se está enseñando tiene que ir más allá de lo que el hombre piensa, más allá de lo que el hombre cree, más allá de lo que el hombre pretende enseñar a las almas. Hoy, tanto los ministros como las ovejas no quieren recibir la revelación de Dios conforme a su palabra. ¿Me explico? Porque eso implica compromiso. Porque eso implica, como dice la Escritura, vivir vidas santas delante de Dios. Y es lo que la gente no quiere. No quieren escuchar, como esta mujer. Tiene tiempo ya se congregan, pero ella no quiere escuchar lo que Dios dice. Ella quiere escuchar lo que quiere escuchar. Ella quiere que le digan lo que ella quiere que le digan. Y las congregaciones están abarrotadas de multitudes que viven así. Por eso Pablo les dijo a los hermanos, es que ustedes, debiendo ser ya maestros, hay mucha gente en las congregaciones que ya deberían estar enseñando, que deberían ser ya maestros. Dice ahí la Escritura. Todavía tienen necesidad de que les enseñen los rudimentos de la doctrina del Señor. Hay gente que a pesar de los años todavía viven aprendiendo los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque así los han enseñado. Rudimentos humanos, tradiciones humanas, doctrinas humanas, doctrinas herejes, doctrinas de demonios. El pueblo está plagado es una plaga de todo este tipo de cosas. Les dije acerca de la prosperidad, de los que siguen la doctrina de la prosperidad. Les hablé acerca de la simonía, es decir, aquellos que piensan que con dinero pueden comprar el favor de Dios, como Simón el mago trató de comprar con dinero a los discípulos el don del Espíritu Santo. ¿Y cuántos hoy viven haciendo pactos con dinero? Y es asombroso cómo estos líderes demoníacos, satánicos, engañan a las almas enseñándoles que haciendo pactos de dinero obtendrán el favor de Dios. Y no es así. No es así. Lo único que están comprando es un acta, un decreto de muerte. Cuando la Escritura dice que Dios, que el Señor amado, abolió el acta de muerte allí en la cruz, hermano. Pero hoy los ministros modernos siguen usando esa acta de decretos de muerte, enseñándoles a las almas que pactando con dinero, que hablando con los billetes, que siendo prósperos económica y materialmente, estarán bien con Dios. Hoy la simonía y lo que conocemos como la herejía de la prosperidad, escucha, van ¿qué? De la mano. Hoy los ministros dedican el tiempo, ocupan los altares para hablar de un Jesús. Escucha, y escucha bien esto. Ocupan los altares
Porque, por si tú no lo sabes, esto se llama atril. Mucha gente lo llama púlpito, ¿cierto? ¿Cómo lo llaman? Púlpito. Pero el púlpito como tal, escucha, es el lugar donde está el atril, donde se para la persona, donde se paran los que están ministrando, es el púlpito. Esto se llama atril, pero para Dios, esto es, ¿qué, hermano Elio? Un altar. Donde tú te pares a hablar de Dios, estás levantando altar para Dios. Donde tú te hinques a platicar con Dios, a tener intimidad con el Señor, ese es un altar. A eso Dios le llama mi altar. Donde hay un corazón, un alma, un espíritu dispuestos y disponibles para Dios, están levantando, erigiendo altar para Dios. Porque allí está su presencia. Muchos ministros, la mayoría, usan los altares para hablar de un Jesús que quiere enriquecer a sus hijos. Un Jesús que no quiere que sus hijos sufran. Un Jesús que no quiere que sus hijos estén escasos. Un Jesús que no quiere ver a sus hijos enfermos. Ocupan los altares para hablar de un Jesús que les quiere dar riquezas, que les quiere dar fama, que les quiere dar prosperidad. Un Jesús que está bien con el mundo. Y sabes, ese Jesús no está en la Escritura. Porque el Jesús del cual habla la Escritura es, dice, un hombre, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice, así como yo he hecho, quiero que ustedes también hagan. Dice, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy no se habla de eso en los altares. No se habla del sufrimiento. Y escucha, sufrir por su palabra, sufrir por su evangelio, sufrir por Cristo, es seguridad y es garantía de que estaremos en sus bodas en aquel día. Hoy, prosperidad, simonía, humanismo, ecumenismo. Esto es importante y tú puedes decir, es que hermano, es que ya habló de eso, sí. Pero aquí recalcamos lo que Dios quiere decirle o lo que Dios le dice a sus almas. Pueblo y no pueblo. El ecumenismo. Estaba viendo algo respecto a lo que significa el ecumenismo. El ecumenismo es una doctrina de demonios que nació dentro del pueblo. Un lidercillo por ahí, no recuerdo bien, parece que era un colombiano, que se le ocurrió que había que unir a las diferentes denominaciones, sectas y religiones. Hoy el ecumenismo es una doctrina que se está haciendo real ya a través de todo el mundo,
hace unos días, acaban de inaugurar la casa, ¿cómo le llaman, hermano? La casa abrámica, donde se juntaron el catolicismo, el islamismo y el budismo. Escucha, para dar por hecho y para fundar la nueva religión, la única religión que habrá en el mundo de aquí a unos años. Escucha, escucha, no lo tomes a la ligera. El Papa católico y los líderes islámicos, budistas, maometanos, estuvieron reunidos y ya construyeron una especie como de templo que está hecho de 3 partes, 3 edificios, mirando uno al otro de frente. Escucha, esto es información y esto es algo que muchos de ustedes no saben, pero que ya está hablando del nuevo orden mundial que viene pronto. Hubo representantes evangélicos, pentecostales, metodistas, etc. Porque hay muchos lidercillos evangélicos pentecostales que se pregonan como nuestros representantes a nivel mundial. Digo, bola de locos marihuanos que fuman de la más barata. Aquí cuando veo algo así, un loco de esos, les digo, es que este cuate o esta cuata fuma de la más barata. Y aquí la frase significa que cuando un drogadicto, un marihuano, fuma supuestamente marihuana, fumar de la más barata es fumar una mezcla de petate, de hierbas que no son marihuana. Es lo más barato que hay y así le llamamos, fuma de la más barata. Y como fuman porquería, pues si de por sí la marihuana los pone locos, imagínense si están fumando una hierba que no es marihuana. Se ponen peor. Pero estos cuates pretenden ser nuestros representantes. Hay mucho evangélico que cree en el ecumenismo. Mucho evangélico, bueno, entre comillas evangélico. Hablemos de los modernos, vuelto a lo mismo. Muchos modernos que dicen y están de acuerdo con el ecumenismo, que porque el ecumenismo es lo que Dios quiere, porque el Señor quiere unir a la humanidad en Cristo. ¿De dónde sacan tanto? Bueno, sí sé de dónde lo sacan. Hay demonios detrás de ellos, inspirando tanto a los líderes como a sus seguidores. Mucha gente cree en eso. Por eso dicen, es que todos somos hijos de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen eso? Todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar del tiempo que tienen en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra, no conocen, no disciernen, no saben, porque no estudian la Escritura, no la escudriñan. Esta nueva religión es la que más adelante, conforme a la Escritura, el anticristo pondrá en marcha. ¿Escuchas? Católicos, islámicos, maometanos, budistas, evangélicos, todos están ya pretendiendo conformar esa nueva religión. Es lo que dice la Escritura, que cuando venga el inicuo, ese se sentará en el templo de Dios, diciendo ser Dios, haciéndose pasar por Dios. Y muchos, dice, serán engañados. Es el anticristo. Pero como los modernos no conocen porque sus líderes no los están discipulando, no los están enseñando conforme a la palabra, pues los creyentes modernos creen todas esas babosadas. El ecumenismo entonces
el no juzgues, el sincretismo religioso que les dije, que tiene que ver con el disfrazar la palabra de Dios con herejías para hacer parecer que es Dios el que está hablando. Y escucha, conforme a la Escritura, mezclar lo santo con lo profano es abominación a Dios. Es una aberración, es una abominación cuando los modernos, tanto líderes como seguidores, mezclan la palabra de Dios con tradiciones humanas, con creencias demoníacas. De ahí nacen las herejías, obviamente. Pero mezclar lo santo con lo profano es abominación. ¿Escuchas? Es lo que el pueblo de Israel hizo desde sus inicios. Desde los inicios los israelitas mezclaban lo que era de Dios, de su Dios, Yahvé o Jehová, como lo quieras entender. Lo mezclaban con creencias paganas. Cuando estuvieron 40 años en el desierto, el Señor les reprochó. Ahí vemos en el libro de los Hechos, cuando se menciona que dice que los israelitas llevaban el tabernáculo del Señor. Y el Señor les dijo, ¿acaso han olvidado que llevaban mi tabernáculo? 40 años, dijo. 40 años llevaron mi tabernáculo. Pero durante esos 40 años, ustedes también llevaban el tabernáculo y adoraban la estrella de Renfam. ¿Sabes qué significa eso? Que los israelitas llevaban dos tabernáculos. Uno era el tabernáculo del Señor y otro era el tabernáculo de Renfam, el dios de los egipcios. Y así como adoraban a Dios, hermano Elliot, adoraban a los dioses egipcios. Porque hoy el pueblo dice que adora a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso el Señor dice, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos adoran, honran, alaban y aún predican de Dios, a Dios, pero su alma está lejos de Dios. Porque sus propósitos no son los propósitos de Dios. Por eso Él dice, mis pensamientos, mis caminos son más altos que los suyos. Así viven los creyentes modernos hoy, mezclando lo santo con lo profano. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer ¿un qué? Un Halloween cristiano. Vamos a poner un arbolito de Navidad y a celebrar la Navidad, ¿qué, hermano León? Cristiana. ¿Qué más hacen? Vamos a hacer un San Valentín cristiano. Vamos a hacer una cena cristiana. Vamos a hacer un show cristiano. Vamos a hacer, escucha, una actividad cristiana. Un café cristiano. Vamos a hacer una disco cristiana. Vamos a hacer un baile cristiano. Vamos a hacer esto cristiano, aquello cristiano. Los modernos hoy viven imitando las prácticas del mundo, disfrazándolas de cristianas, según ellos, para así ganar las almas. A eso se le llama sincretismo religioso. Mezclar lo santo con lo profano. Mezclar la palabra de Dios con tradiciones humanas. La mercadería ni se diga, va ligado con la prosperidad, con la simonía.
Y todo esto, que el Dios es amor, el Dios es caballero, el Dios ve solo el interior, mezclan lo santo con lo profano. Todo esto ha traído una gran apostasía en el pueblo contra Dios. Y recuerden que la apostasía es una de las señales que se darán antes de que el Señor venga. ¿No lo creen? Bien. ¿No lo creen? Bien. Hermano, ¿puedes buscarlo en la concordancia, por favor? Apostasía está en Tesalonicenses. Damos un poco de tiempo, porque esto es muy importante. Para aquellos que siguen diciendo que Jesucristo vendrá por su pueblo antes de la gran tribulación de la cual nos habla la Escritura, pues les digo que no. 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 Hoy vivimos tiempos de apostasía. El pueblo moderno vive apostatando de Dios, apostatando de la fe, apostatando de sus decretos, de sus mandamientos, de sus... Algo que recordando, y en la mañana estaba leyendo algo respecto a eso, cómo cada mandamiento, y esto ya lo mencioné antes, cada mandamiento de Dios fue dado por causa de cada vicio humano. Los vicios humanos se siguen manifestando hoy día. La naturaleza humana no cambia. Por eso cuando hablamos de que si vienes a la presencia de Dios, por así decirlo, vengas dispuesto, disponible y despojado para vincularte con Dios. Despojado de tu naturaleza, sino de qué? Despojado de tus gustos, de tus antojos, de tus ideas, que muchos tienen ideas tontas, que no quieren ser enseñados porque creen que lo saben todo. ¿Y cuánta gente está así? ¿Cuánta gente está así? Creen que lo saben todo. No admiten enseñanza. Hay gente que está enseñando cada babosada, cada idiotez, cada estupidez. Hoy se han enfocado mucho a atacar al Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora ya dicen que el Espíritu Santo es mujer. Sí. Y les digo... Y dan pasajes bíblicos según. Sí, estas doctrinas, les dije hace un momento, ya se enseñaban en la antigüedad. Lo que está sucediendo hoy es que los demonios, los mismos demonios que las inspiraron en la antigüedad, hoy las están modernizando, las están actualizando. No hay nada nuevo debajo del sol. Esas doctrinas que se están enseñando hoy, tanto la prosperidad, la simonía, humanismo, ecumenismo, no juzgues, sincretismo religioso, mercadería, apostasía, Dios es amor, Dios es caballero, Dios te respeta, Dios ve solo tu interior, Dios no habla así, etcétera, etcétera. Todas y cada una, infinidad de doctrinas, ya se enseñaban en la antigüedad. Solo que hoy los demonios, los mismos demonios que las inspiraron y que las enseñaron a través de hombres impíos e inicuos, porque Dios le llama a estos hombres inicuos y les llama impíos, hoy los mismos demonios están usando hombres impíos, hombres inicuos, para renovarlas, para modernizarlas, para actualizarlas. Pero todo esto no es nuevo. Le decía yo a un pastor que decía, estoy sorprendido acerca de esto. Y le dije,
¿Por qué te sorprendes? Son vasos de deshonra que Dios destinó, confinó y confirmó para perdición. Pero el amado Maestro dijo, es necesario que todo esto acontezca, porque si no, ¿cómo se cumplirá mi palabra? Dijo. ¿Cómo se cumplirá mi palabra de que si yo dije que en los últimos tiempos aparecerían herejías, que en los últimos tiempos aparecerían mercaderes, que en los últimos tiempos aparecerían simónicos, humanistas, mercaderes de la fe, que en los últimos tiempos aparecerían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas? Yo lo dije, dice el Señor, yo lo dije, tienen que aparecer. Entonces, si esto no fuera así, ¿cómo se cumpliría mi palabra? El hermano me dijo, bien, parece que el hermano lo discernió, un pastor. ¿Lo entendió? Ajá. Hay mucha gente que se sorprende de esto, de lo que está sucediendo, pero se sorprenden por una sencilla razón. Se sorprenden porque ignoran las Escrituras. Se sorprenden porque no saben, no conocen, pero no saben. Le dije que estos son males necesarios. Es necesario que estos herejes existan. Es necesario que hombres impíos, inmundos, sean usados por demonios para actualizar todas estas doctrinas, todas estas herejías. Hoy se está enseñando en los altares una de las herejías más peligrosas que existen. Y digo una de las herejías más peligrosas que existen por una razón. Porque eso enseña a las almas a vivir relajados. No pasa nada, no te preocupes. Antes de que aparezca la persecución, antes de que venga el anticristo, el Señor vendrá por su pueblo y nos llevará. ¿Tú crees eso realmente? Si lo analizas, lo disciernes, si le buscas el sentido común, la lógica, por instinto espiritual, todo es espiritual, entenderás que no tiene sentido, es ilógico. Pero como ignoras la Escritura, como no sabes, porque no quieres, porque no te interesa, porque no va acorde a tus intereses y a tus gustos, por eso no quieres escuchar la enseñanza. Y quieres seguir allí donde solamente te están acariciando la orejita y te están dando lechita como bebé. Todavía te están dando el pechito, la titi, el biberón, el pepe, la mamila. Todavía estás. Mire, en las congregaciones, cierto, ¿no, hermano Elliot? Hay muchos que se están, ¿qué? Chupando el dedo. Chupando el dedo. Están escuchando a sus líderes religiosos hablando sandeces y están las ovejitas, están así. Y a todo le dicen amén, a todo le dicen aleluya, a todo le dicen gloria a Dios. Si el lidercillo hace un espectáculo, un circo allí, todos están gritando como locos, levantando las manos, diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Chupándose qué? ¿Eres de esos que te estás, sí sale? ¿Sale en el cuadro? ¿Que te estás qué, hermano Elian? Chupando el dedo. ¿Eres de los que se chupan el dedo? Creyendo todas las abominaciones que esos lidercillos están enseñando. Hermano Elliot, por favor, en voz alta. Escucha bien esto. Escúchalo bien. Acerca de los tiempos, ¿dice qué? 2:3. Léelo en voz alta, hermano, que se escuche, porque hay muchos sordos que necesitan escuchar bien. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste hombre de pecado, el hijo de perdición.
Síguele. Sigue. Ya nomás me dijiste ese. Es que hay que ir al pasaje. Pero entonces. Mientras el hermano Elliot lo busca, yo me sigo chupando el dedo. Aquí en México le llamamos así. Cuando dicen una tontería y yo no la creo, le digo a la persona así, ¿y crees que me chupo el dedo? ¿Acaso piensas que me voy a chupar el dedo? Decimos aquí. Es decir, ¿qué piensas que estás hablando con un niño, con un tonto? Muchos de ustedes están como niños tontos, creyendo toda esa serie de sandeces. Y aunque no lo crean, de todos modos están ahí porque están contentos y felices, están cómodos, sin compromiso, sin nada. ¿Qué? ¿Cómo? Chupándose el dedo. Adelante, hermano, fuerte. Si nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Escucha. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retened la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a ustedes corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, gloria al Señor. No es solamente esto, ¿eh? Ayer, o fue antier, no recuerdo bien, platicando con este pastor, le dije, ¿acaso has olvidado que el Señor lo advirtió? Y dijo el Señor que cuando aparezcan falsos cristos y falsos profetas, falsos maestros, le dije, falsos ministros, usé la palabra falsos ministros. Y cuando digo falsos ministros, me refiero obviamente a todo el que ministra. Llámese o autollámese pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro. Porque ya hemos hablado mucho acerca del tema. ¿Cuántos impíos e inmundos les gustan los títulos? Yo soy el apóstol fulano, yo soy el maestro fulano, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el evangelista. Les digo, tú no eres nadie, porque el único gran yo soy, ¿quién es? Cristo. Él es el gran yo soy. Pero en fin, ¿acaso has olvidado que dijo que aparecerían falsos ministros y que harían señales, prodigios, etcétera, etcétera, y que aún harían, ¿qué? Descender fuego del cielo para engañar, aún, si fuera posible, a los escogidos?
Muchos que Dios escogió serán engañados. Pero para eso los escogió Dios. Los escogió para llamarlos, pero también para que sean engañados. ¿Y sabes? De la elección que Dios hizo, aún hará, ¿qué, hermano Eliud? Otra selección. No crean que todos los que le dicen o decimos Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. El hermano estaba sorprendido. Estaba sorprendido. Y es un pastor. Pero me asombra, les digo, cómo la gente hoy cree todas estas cosas. Y el amado dijo, es necesario que todo esto acontezca. Y fíjese, y dice, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Esto es parte, dice, principio de dolores. Todo lo que está aconteciendo hoy es principio de dolores. Se está manifestando la apostasía. Cuando venga la apostasía como tal, cuando seremos puestos, si es que todavía estamos nosotros, seremos expuestos para que decidamos por nuestro Dios o por el anticristo. ¿Sí? Solo aquellos que sean fieles, que mantengan la fe, que se mantengan firmes en el Señor, esos son los que Él vendrá cuando esté esa persecución y esa oposición. Por eso el título se llama Oposición y Persecución. Cuando haya eso, cuando eso venga sobre el mundo y sobre el pueblo, entonces es cuando vendrá el Señor. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Y esto es figura. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando las plagas en Egipto? ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Ahí en medio de todo. Estaba en medio de Egipto. Cuando ha habido, y eso lo vemos a través de la historia, cuando ha habido oposición y persecución contra el pueblo de Dios, es porque el pueblo de Dios está en medio de la opresión. Por eso es cuando Dios envía libertadores. Dios enviaba libertadores, ¿para qué? Para liberar a su pueblo de la opresión. Es figura, y recuerden que el Antiguo Testamento es figura y es ejemplo del Nuevo Testamento. Escucha, es tipo y figura del Nuevo Testamento. Siempre que Dios enviaba un libertador, es porque su pueblo estaba bajo opresión. ¿No dice que Moisés era figura de Cristo? ¿Cuándo fue enviado Moisés? Cuando el pueblo estaba en opresión. Es lo que mucha gente no entiende. Jesús vendrá por su pueblo cuando esté en opresión. Nuestro hermano Eliud acaba de leerlo, ¿no? Respecto a los tiempos, no leíste el primer verso, pero dice, pero respecto a los tiempos, refiriéndose a la venida del Señor, dice, respecto a los tiempos, es decir, respecto al tiempo en que el Señor vendrá por su pueblo, nadie los engañe de ninguna manera. Porque Él no vendrá, hermanos, sin que antes venga la apostasía. Y ya deja esa estupidez de que los tiempos, que los 7 años, que los 70 años, que el libro de Daniel, ya dejen eso. Porque nadie entiende eso. Les digo a la gente, para empezar, los que están haciendo sus cálculos de Daniel, los están haciendo conforme a los tiempos occidentales, el calendario occidental, ¿cierto? Cuando la escritura fue escrita en un lugar, fue escrita en Oriente, donde el calendario no es igual que en Occidente. Es absurdo. ¿Qué significa la palabra semana en la escritura? En la escritura la palabra semana significa 7 años.
Pero muchos tarugos están interpretando semanas como 7 días. Y en la Escritura son 7 años. Pero también tiene otros significados, otras implicaciones. Pero como los indoctos, los tontos, los que están ciegos y sordos, no entienden, pues lo interpretan a su manera. Pero la Escritura nos enseña que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía de su pueblo. Es decir, su pueblo lo negará. Además que la misma Escritura dice que nadie sabe ni la hora ni el día que Él vendrá. Ni Exactamente. que dicen ni los ángeles, ni... O sea, nadie lo sabe. O sea, quiere decir que no hay hora, no hay día. O sea, ahora ya están sabe. usando, lo que es que los evangelistas, que los profetas reciben revelación. Tuve un sueño, hermanos, que el arrebatamiento sucedía así, así, así. Un disque evangelista que muy conocido, ya diciendo cómo será el arrebatamiento, lo que pasará 30 minutos después del arrebatamiento. Fíjense hasta dónde llegan y viera cuánta gente sigue a ese hereje. Aquí les digo, tuve una revelación de Dios de lo que sucederá 30 minutos después del arrebatamiento. Ay, Señor santo y verdadero. Allí es cuando la palabra del Señor, cuando Dios dice, yo estaré contra los profetas que profetizaron en mi nombre y yo no los mandé ni los envié ni les dije, pero ellos dicen, soñé. Tuve una visión, soñé. Ya eso está en la Escritura. Hoy es lo moderno. Están soñando sueños, viendo visiones. Hermano, Malaquías dijo que en los últimos tiempos habrá visiones, soñaríamos sueños. Fíjate bien lo que estás... Pero no habla de ese tipo de sueños en la venida de Cristo. Habla de otros tipos de sueños. Ahora, no habla de cuando Cristo venga, pues es ilógico. Ya están echando al ruedo a capotear los toros, decimos, a niños, a bebés que tienen sueños. Los niños ya tienen sueños y sueñan que el arrebatamiento... ¿Sabe algo? Eso es por falta de discernimiento. Porque dicen que los jóvenes de ahora soñarán y tendrán como José. Imagínense este baboso que Dios le reveló lo que pasará 30 minutos después del arrebatamiento. Sí, no pero es un evangelista a nivel mundial, no. Pero nomás verlo, conviviendo y predicando junto con los modernos de la prosperidad, dices, sinvergüenza, este es de ellos. Van al Vaticano, se toman fotos con el Papa y ya te das cuenta, solo los tontos no se dan cuenta de eso, porque son de los que creen en el ecumenismo. Por lo cual, oh amado, 2 de Pedro capítulo 3, verso 14 en adelante, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, es decir, con prontitud, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Casi en todas sus cartas, epístolas le llama aquí, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cartas del Señor, dice, a través de Pablo, son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Qué hacen los indoctos, Elliot? Sí, la palabra de las tuercen, dice, las tuercen. Es lo que se hace hoy, torcer la palabra de Dios. Como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Ellos están torciendo la palabra para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de quienes, de los inicuos,
¿Qué les dije hace un momento? Todos estos ministruelos, estos lidercillos, son impíos e inicuos. Impíos inicuos, puestos por Dios, dice que arrastrados por el error de los inicuos. Está hablando de gente que predica, que enseña, que conoce. ¿El error de quiénes? De los inicuos, caigan de su firmeza. Hay gente que está firme en lo que Dios le enseñó. Escucha, en lo que Dios les enseñó. Pero cuando se juntan o quedan bajo la cobertura de estos impíos inicuos, son movidos de su firmeza. Por eso es importante que tú cuando ores le digas a Dios, Señor, dame firmeza. ¿Qué? Dame firmeza, dame certeza, dame convicción, la que emana de ti. Escucha, la que fluye de ti, Señor. Firmeza, certeza, convicción. Debes orar a Dios pidiéndole eso. Señor, firmeza, certeza, convicción. La que emana de ti. Y esa no la encontrarás escuchando a los predicadores. Esa la encontrarás en el altar, en el lugar secreto. Aquí. ¿Cómo? En el lugar secreto. Esa es allí donde la encontrarás. Porque esa firmeza, certeza y convicción no te la dará el maestro, ni el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor. Te la dará a través Dios de la revelación de su espíritu, a tu espíritu, allí en el lugar secreto, allí. Allí es donde tú te darás cuenta si tu ministro, si tu líder es un hereje o no. Y allí Dios te dirá qué hacer y qué no hacer, qué creer y qué no creer. Dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Él nos manda a crecer en el conocimiento de Él. No digo que no te congregues, que te quede bien claro. Pero el discernimiento, el entendimiento, el sentido común, la lógica, el instinto, todas esas cosas que son sentidos espirituales, no se te despertarán ahí calentando un asiento, aplastando el trasero, aplastando las nalgas, calentando una banca. No se te despertarán, ni se avivarán, ni aumentarán. Ahí. Eso tiene que ser en el lugar secreto. Pero como muchos les pesa la flojera, les pesa en el trasero, no quieren orar, no quieren buscar a Dios. Para que sea Dios el que les inspire, si ese líder o esa líder están en lo correcto, si te están enseñando la sana doctrina, o si estás en un error. Por eso dice, así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, dice, guárdense. No sea que arrastrados por el error de esos líderes inicuos, inmundos, caigan de su firmeza. Porque ustedes pueden decir, es que usted, hermano, usted nomás juzga y critica. No. Escucha. Si tienes oídos para oír, oye. ¿Dónde pasarás la eternidad? Hermano Elliot, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿De qué depende dónde tú pases la eternidad? ¿De qué depende? Dilo con voz fuerte. De tu firmeza, de la santidad. ¿De qué depende también? De que tú busques la dirección de Dios, a que busques la sana doctrina, ser enseñado por el maestro. Depende de quien te está enseñando. Sí, hay una parte de la salvación que depende de quien nos está enseñando. Depende
de lo que nos están enseñando. ¿Escuchas? Por eso se dice que por amor a Dios es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Escuchas? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque Dios, hablando y tratándose de la salvación, cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestros actos. Dice la Escritura, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero Dios nos demandará a nosotros de nuestra propia cabeza nuestros actos, pero Él demandará de las cabezas de unos pocos la sangre de muchos. Dios demandará de las cabezas de unos cuantos, de unos poquitos, la sangre de muchos. ¿Qué significa esto, hermano? Dios demandará a esos líderes las almas que se hayan perdido por su culpa. Así que, si a mí Dios me dice, enseña esto, yo lo enseño. Y no me importa si te guste o no te guste. Nosotros aquí no tenemos pelos en la lengua, porque Dios no tiene pelos en la lengua. Dios no se mueve por tus intereses. A Dios le interesan sus intereses. Y si ese líder te está llevando por el camino del error, entonces no solo se está perdiendo él, te estás perdiendo tú por su culpa. Y dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de su firmeza, es decir, pierdas tu salvación. Yo prefiero que me llames criticón, juzgón, llámame como quieras, falso maestro, llámame como quieras, llámanos como quieras. Pero el día que Dios me llame a cuentas, yo no tendré que darle cuentas de tus almas, de sus almas. ¿Por qué? Porque hice lo que Él me mandó. ¿Estés de acuerdo o no? ¿Te guste o no? ¿Le encuentres lógica o no? O te interese o no te interese, ya es cosa tuya. Tú no tienes un problema con nosotros, lo tienes con Dios. Por eso es importante que escuches. Deja ya de tomar leche. Porque te están dando leche, pero te están dando leche adulterada. Debes llegar a esa etapa en donde debes ser ya intolerante a la leche espiritual adulterada. Es tiempo de que empieces a comer alimento sólido, sólido. Y ese alimento sólido no solamente te alimentará a ti, sino que te hará apto para enseñar a otros. ¿Me escuchas? Deja ya de calentar un asiento. Por eso el pueblo de Dios está como está. Porque no quieren escuchar. Porque quieren seguir tomando lechita y lechita adulterada. Hermano Elliot. Señor eterno, gracias, bendito Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, por tu grandeza y tu inefable gracia, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu instrucción, mi Señor. Porque como siempre aprendemos cosas nuevas, Señor, y aunque ya las sabemos a veces, pero es necesario traer a reflexión y a refrescar nuestros sentidos espirituales, mi Padre, para que nunca se nos olvide que tú eres sobre todo y sobre todas las cosas, mi Padre. Te damos gracias por tu palabra, rogándote que tú la hayas incrustado, la hayas clavado, la hayas sellado con tu Santo Espíritu, Señor, y como siempre, no solo ponerla por oído, sino por hechos, por obras, Señor, y por fe, Padre. Amén.
Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, los gobierne y a todo lo que representan. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ahí están testificando de Él, de su pronta venida. Paz.